¿Las criptomonedas son una buena inversión o es pura especulación? Como sabes, mi nombre es Alex Berezowski de tribudigital.com y para contestar a esta pregunta, el día de hoy voy a platicar con Sebastián Saldarriaga. Quiero que sepas que Sebastián es un muy buen amigo de hace casi 20 años que lo conozco y no solamente eso, es la persona que yo conozco que más domina, entiende y conoce en qué consisten las criptomonedas. De hecho, los últimos 4 o 5 años él me ha asesorado justamente en toda esta información de las criptomonedas y justamente por eso lo quise invitar a este podcast para que pueda compartir contigo también esta información. Voy a platicar con Sebastián, número 1, de qué son las criptomonedas, número 2, de qué papel juegan en la historia del dinero. Como sabes, a los emprendedores se nos paga por identificar oportunidades antes que otras personas. Número 3, vamos a platicar de una criptomoneda que es de las favoritas de Sebastián y de hecho es en la que yo personalmente invertí y te vas a dar cuenta por qué. Porque como dice Sebastián, puede ser que sea el siguiente Bitcoin y te vas a dar cuenta por qué. Sin embargo, antes de empezar, un comentario muy importante. Lo que vas a ver y escuchar a continuación no es ninguna recomendación financiera. No te estoy diciendo que inviertas como nosotros o como Sebastián o como yo. Tú haz tu propia investigación por obvias razones. Evidentemente que invertir en criptomonedas tiene un riesgo, entonces no lo tomes como una información e instrucción financiera. Tú haz tu propia investigación, pero aún así no quería dejar de darte acceso a esta información para que estés totalmente enterado de lo último, en este caso, del sistema financiero digital. Y bueno, arrancamos. Queridísimo Sebastián, como siempre, no sabes qué gusto me da saludarte, aunque sea de forma digital, que ya nos toca vernos en persona, pero ¿cómo estás? Igualmente, Alex, un placer, muy bien, emocionado de estar aquí contigo y compartiendo con tu comunidad. Gran amigo, como siempre, te conozco hace años, literalmente hace muchos años, y para mí es un placer estar aquí contigo y poder compartir. Igualmente es mutuo, mi querido Sebastián. Llevamos años y años de conocernos, ya no sé ni cuántos, posiblemente como entre Sí, 15 y 20 años de conocernos. sí, Te sí. platico, mi querida tribu digital, que yo conocí a Sebastián Saldarriaga cuando empezaba la industria de venta de productos digitales. Éramos de los líderes en la industria. Actualmente en ese momento los lanzamientos más grandes de ClickBank. Me acuerdo una vez, Sebastián, que tú de hecho rentaste un helicóptero, no sé si te acuerdas, Sí, para uno sí, de mis lanzamientos, para apoyarme como afiliado en uno de mis lanzamientos, que de hecho ganaste el primer lugar como afiliado en ese así es, sí. concurso de afiliados. Y era muy divertido porque en ese momento, a diferencia de la actualidad, era poca gente la que nos dábamos cuenta de que el mundo estaba transformándose en formato digital. Era muy poca gente la que vendía infoproductos y era bastante divertido ir como abriendo el camino para tanta y tanta gente. Y obviamente tú fuiste de las personas más fuertes que participaron en ese alumbrar el camino para los emprendedores digitales. Y bueno, no sabes qué gusto me da saludarte, mi querido Sebastián. Actualmente, Sebastián se enfoca a capacitación digital también, pero ya no tanto enfocado a la parte de cómo crear negocios digitales, sino a la parte de los criptos. Seguramente has escuchado de las criptomonedas, de las famosas criptomonedas. Antes de avanzar en la sesión del día de hoy, evidentemente que lo que vas a escuchar a continuación no es ninguna recomendación financiera, no te estamos diciendo que vayas y vendas tu casa y que inviertas todo en las criptomonedas, no es una recomendación financiera. Ujú. Evidentemente que tú hagas tu propia investigación. Sin embargo, es importante darte acceso a educación e información que te pueda ayudar. Yo personalmente eh, he pedido mucho la ayuda de Sebastián, porque como te decía, él actualmente solamente se dedica a estudiar las criptomonedas, a estudiarlas a profundidad. Y no solamente Bitcoin, todo el mundo sabe de Bitcoin. De hecho, Sebastián casi no invierte en Bitcoin, como te vas a dar cuenta el día de hoy. Ujú. Él conoce las que realmente tienen mayor potencial y la plática de hoy me interesa mucho que la escuches porque vamos a platicar, eh, no es una plática de especulación, es una plática de entender los fundamentos de qué es una criptomoneda, qué es a nivel histórico y cuáles son las que te pueden dar mayor certeza. Como te decía, Sebastián me ha ayudado a mí personalmente, gracias a eso, hace 3 o 4 años empecé yo también a invertir en las criptomonedas. Y bueno, vamos a arrancar. Mi querido Sebastián, platícanos, ¿cómo fue que te diste cuenta de lo atractivo de esta oportunidad? Porque como te decía, tú te enfocabas a negocios digitales, Ujú.
venta de infoproductos, Así y de es. repente das vuelta a 180 grados. Ujú. Es una oportunidad Ajá. de no solamente invertir, porque tienes un fondo de inversión, tanto tu dinero como dinero de otras personas, sino Ujú. enseñarlo. ¿Cuándo fue o qué fue lo que te hizo darte cuenta de que esta oportunidad es demasiado grande o esta transformación financiera es demasiado grande? Bueno, pues muy temprano en mi vida siempre me ha llamado mucho la atención el dinero, de dónde viene el dinero, por qué lo imprimen como lo imprimen a lo loco, sobre todo en los últimos 4 años, como hemos visto que imprimen muchísimo dinero, pero muy temprano en mi vida empecé a estudiar todo lo que tiene que ver con la historia del dinero, la historia de la economía, las diferentes economías y las diferentes potencias mundiales y cómo se mueve todo este teatro geopolítico que vemos, que todo va en torno a las economías y al dinero, ¿no? Entonces, en el 2017 empecé yo, bueno, un poco más antes, como en el 2014, empecé como a ver muchos anuncios, empecé a ver muchas diferentes como propagandas acerca de Bitcoin. Y esto sucedió porque yo en ese momento estaba invirtiendo en oro en físico, en oro en plata en físico, precisamente porque yo estaba ya sintiendo que iba a haber como un cambio en nuestra economía, un cambio en el orden financiero. Y pues yo como para prevenir un poco la pérdida del poder adquisitivo de mi dinero, de mis ahorros, porque como hemos visto la inflación se ha Ujú. disparado y se ha venido Claro. disparando en los últimos años, pues empecé a como a ver qué opciones tiene uno como para poder prevenir eso y para protegerse de eso. Entonces empecé a ver muchos anuncios de Bitcoin y empecé a ver qué era eso y finalmente empecé a comprar. Mi primer Bitcoin que compré lo compré alrededor de los 400, $500 por ahí. Entonces empecé como a estudiar mucho esto, empecé a meter y a estudiar qué es esta tecnología y poco a poco me empecé a dar cuenta de que esta era la nueva evolución o la parte como el nuevo capítulo de la evolución en nuestro dinero. Y obviamente ha sido todo un sube y baja. Muy seguramente ustedes conocen que pues Bitcoin no simplemente ha venido subiendo todo el tiempo, sino que hay unos ciclos en el mercado y si uno no entiende esos ciclos, pues obviamente uno termina diciendo que las criptodivisas son una estafa, que Bitcoin es una estafa. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que me di cuenta de que todo estaba evolucionando, ¿no es cierto? De repente vimos como el email cambió y revolucionó al correo normal, ¿no? Al correo que tú mandas por Claro. correo físico, y revolucionó completamente. Entonces, todo se ha venido revolucionando y ha venido cambiando en el mundo, pero el dinero todavía seguía como muy antiguo, ¿no? El dinero, Ujú. el sistema antiguo que vemos en este momento es un sistema lento, el sistema Fiat, el sistema que vemos en este momento, el SWIFT, que es lo que se llama el SWIFT System. Cuando tú vas a enviar un dinero de aquí a cualquier parte del mundo, de aquí a México, de aquí a Japón o lo que sea, tienes que hacer un giro y ese giro puede que dure 2 a 3 días, es súper costoso, es lento y hay una cantidad de intermediarios. Entonces, eso tenía que evolucionar, ¿no? Y ahí es donde nace Bitcoin, nace esta nueva tecnología, el Ujú. blockchain, y por eso es que me empiezo a llenar de información y me empiezo a obsesionar con este tema y pues ahí es que comienzo yo literalmente como a ver cómo, no solamente para aprender como uno, como soy, como uno, como ser humano, sino Ujú. también cómo puedo ayudar a otras personas a ver lo que yo considero que va a ser la más grande transferencia de riqueza en la historia si uno se posiciona correctamente. Impresionante. Y esa frase que acabas de decir fue de las que más me atraparon cuando me platicaste. Me dijiste, va a ser la transferencia de riqueza más grande de toda la historia. Es una frase bastante fuerte. Sí. Cierto o no, ya lo sabremos. Puede ser que sí. Ojalá que sí, porque de alguna forma la gente que esté despierta y se adapte le va a ir muy bien, pero es una frase bastante fuerte. Ahora, la historia del dinero es muy interesante. Una de los libros que mejor le explica, no sé si ya lo leíste, Sebastián, es el libro de Sapiens. El libro de Sapiens que habla de la historia de la humanidad. Uno de los capítulos habla justamente del dinero y en concreto lo que dice Harari es el dinero no existe, es una historia. Es una historia. Y entre más gente se crea la historia, mayor valor tiene el dinero. Y en algún momento de la historia, por ejemplo, ha sido los bulbos de los tulipanes, ha sido algunas conchas de la playa, ha Sí. sido el oro, ha cambiado.
Pero obviamente la historia, y el otro día justamente platicaba con algún amigo, con un amigo de cripto, y me decía, bueno, pero entonces yo podría inventar él se llama Beto, me decía, yo podría inventar mi Beto Coin y ya tendría valor. Le dije, pues sí, si 2 billones de personas te creen tu historia, claro que tendría valor. Sí. Entonces, lo importante no es, no es, no es el dinero en cuanto a algo físico, sino que mucha gente se la crea. Se crea la historia que algo tiene valor. Pero a lo largo de la historia, Sebastián, obviamente ha pasado desde el intercambio de valor, el trueque, antes no había ni siquiera el dinero, después las monedas, después ya mucho, después ya viene la parte digital con las tarjetas de crédito y con los bancos, etcétera, y de repente viene cripto. ¿Qué es lo que hace que esto sea dinero? Porque el dinero, según entiendo, tiene dos objetivos principales. Uno, el intercambio de bienes y servicios, intercambio de valor, y dos, el almacenar valor. Por ejemplo, el oro, pues no vas a andar con tu oro ahí para intercambiar productos y bienes y servicios, pero sí almacena un valor. Entonces, en esos dos valores principales, y si tú le ves a otro, Sebastián, dime cuál otro hay, pero yo le veo esos dos valores principales, que es transferencia o intercambio, y el otro es almacenar valor. Eh, ¿Cómo entra cripto a nivel histórico en eso? ¿Y qué ventajas tiene a comparación de lo que tenemos actualmente? Pues mira, yo creo que la mejor forma de explicar esto es entendiendo el concepto de la tokenización. Todo va a comenzar a ser un token, o sea, como nosotros en este momento vemos, por ejemplo, cuando tú compras un apartamento o una casa, ¿sí? Eso es un valor, ¿no? Eso tiene un valor, pero en este momento, tú cuando vas a comprar eso, tú tienes que tener un título físico y tienes que ir a un banco y tienes que ir a una notaría y tienes que hacer una cantidad de papeleo para poder ser tú el dueño oficial de ese valor, de esa propiedad o de ese carro o Mm, de lo que sea que tú estás comprando. Entonces, la evolución natural, como tú muy bien dices, la gente el ser humano al principio estaba intercambiando conchas y luego estaban intercambiando monedas de oro inclusive antes de todas las monedas de oro intercambiaban yo te traigo mi cabra y tú me das a mí tu hacha, ¿no? O tú me das leche, yo te doy pollos, lo que sea, o huevos, ¿no? Y eso ha sido como el intercambio, pero entonces ahora con toda esta evolución en esta nueva era digital y sobre todo ahora la digitalización del dinero, ujú, lo que estamos viendo es la tokenización del valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo lo que es en realidad que tiene valor como un activo en el físico, en el mundo real, desde los apartamentos, o sea, toda la mm, finca raíz, las casas, los carros, las acciones en las bolsas de valores, eh, los bonos de mm, inversión, todo va a pasar a ser un token, o sea que todo va a ser digitalizado y va a mm, pasar a ser un token dentro del blockchain. Y aquí mm, lo importante que tenemos que entender es que es todo lo que tiene valor en el mundo, el arte, los vinos de mucho, o sea, los vinos finos, las mm, joyas, el oro, todo va a pasar a ser digital. Y básicamente por eso mm, es que Bitcoin lo están nombrando ahora como el oro digital. mm, Precisamente es la digitalización mm, de ese valor. ¿Sí me mm. explico? Muy interesante. Sí, claro que te explicas y lo haces muy bien. Mi querida tribu, como te das cuenta, Sebastián es de las personas más articuladas que conozco. Sabe explicar conceptos bastante bien. Pero entonces me recuerda mucho, Sebastián, a cuando empezó, por ejemplo, cuando antes la gente, en vez de andar cargando o guardando en su casa sus lingotes de oro, los guardaba en un banco y le daban un papel. Y ese papel decía, tienes tanto de oro, ¿no? Y así empezaron los billetes, de alguna forma, como representando una reserva que sí existía física del oro. En este caso, lo que me dices es algo muy parecido, pero con un token digital, que tú tienes una casa, pero lo que tienes ahí es un token que representa la casa. ¿Es parecido a ese concepto o es diferente? Sí, es exactamente eso. Entonces, en el futuro, inclusive ya está comenzando a suceder, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, muy seguramente en Canadá ya lo has estado viendo y vas a verlo en todo el mundo, como por ejemplo, tú ahora vas a poder comprar un apartamento desde tu celular, ¿sí? Con una transacción de un Mm, token, así como cuando uno hace una transacción por PayPal. Eso ha sido como la transición controlada al nuevo sistema. Ha comenzado con esas aplicaciones que son como Cell, PayPal, mm, Venmo, Cash App, todas estas aplicaciones ha sido como esa transición controlada a un ujú, nuevo sistema digital. Entonces, en el futuro, tú ya vas a poder, cuando vas a comprar un auto, un carro,
simplemente va a ser la compra de un token. Y tú Ujú, eres el dueño de ese token mm, que representa en el mundo real el carro, el auto, el apartamento, y en un futuro va a ser las acciones de la bolsa de valores, los bonos que estás invirtiendo. mm, Todo va a ser un token dentro del blockchain. Entonces ahí es donde vamos a ver la gran transferencia de riqueza, porque si todos los activos en el mundo que son eh, muchísimo, o sea, todo el dinero del mundo va a ser básicamente la transición al nuevo sistema y todo va a ser tokenizado. Eso es lo que se llama mm, la tokenización de todos los activos en el mundo. Y ahí es donde va a estar la transferencia de riqueza, porque si tú te posicionas correctamente, vas a poder establecerte y crear un portafolio en los activos digitales que van a ser los rieles de comunicación de este nuevo sistema. Y un ejemplo que a mí me gusta dar mucho en este momento, en esta parte de la conversación, es que imagínate que tú estás en 1994, 1995, cuando el Internet hasta ahora estaba naciendo, ¿cierto? ujú, Y tú dices, bueno, esto va a ser algo revolucionario, esto va a cambiar la forma de las comunicaciones, ¿no? ujú, Entonces nace el Internet 1.0 y tú tienes la visión suficiente para entender mm, que esto va a ser inmenso y ujú, tú decides invertir en las compañías que van a ser los motores o mm, las bases de este nuevo sistema del Internet. Entonces en ese momento tú hubieras mm, dicho, bueno, si tuvieras la visión en este momento, dirías, voy a invertir en Microsoft, voy a invertir en claro, Google, voy a invertir en Amazon, en Apple. Y obviamente tienes la claro, visión de no vender hasta más adelante cuando mm, esos pues, explotan. En este mismo mm, momento tú tienes esa misma oportunidad porque ahora estamos primero pasamos del web 1.0 al web mm, 2.0 y la mm, diferencia era que el web mm, 1.0 era simplemente enviar texto de aquí a Japón a ujú, través de email, pero solamente textos, ¿no es cierto? Y en segundos estaba en Japón, estaba en México tu email. ujú, Luego pasamos al web 2.0, que es cuando nacen los medios sociales y donde tú puedes poner tu video mm, o tu foto en un medio social y miles de personas alrededor del mundo pueden ver tu foto y tu contenido. Eso es el web 2.0. Y ahora estamos pasando al web 3.0, mm, que es el Internet del valor. Ese es el Internet de valor. O sea, mm, este es el blockchain. Es donde vamos a poder ahora enviar dinero de aquí a Japón, de aquí a México, por menos de un centavo y en mm, cuestión de 3 segundos. Y eso es precisamente lo que es la revolucionario, ¿no? Y eso es ujú, básicamente en el momento en donde estamos. claro. Y lo que dijiste justamente que sería como invertir en las empresas cuando apenas estaba empezando el Internet, y de hecho en toda la historia lo mismo. Por eso me gusta leer tanto la historia. La mayor parte de los libros que compro, pues sí, algunos de marketing, de negocios, etcétera, pero se me hace como que demasiado enfocado a los últimos 100 años. Pero si nos ponemos realmente a entender el contexto histórico, si lees Sapiens, por ejemplo, hay otro libro que estoy leyendo actualmente que se llama Money, que es la historia del dinero. Y cuando realmente te sales de tu micro universo y ves todo en perspectiva, es como realmente puedes aprovechar las oportunidades. Y si los emprendedores tenemos una habilidad, es identificar oportunidades antes que las demás personas. ¿Y cómo lo vas a hacer si no entiendes la historia? Entonces, lo que decías tú, Sebastián, otro ejemplo bueno sería, por ejemplo, cuando empieza la revolución industrial, pues de los hombres más ricos del mundo fueron Rockefeller, Carnegie, por ejemplo, Andrew Carnegie, que se enfocaba al acero, ¿no? ¿Por qué? Por Ujú. las vías del tren, del ferrocarril, que se necesitaban muchas vías del tren, mucho acero, evidentemente, y una de las materias primas más importantes era esa. Él vio esa oportunidad, la aprovechó. Imagínate que tú hubieras podido, como decía Sebastián, invertir en su compañía cuando apenas estaba empezando, no actualmente en una empresa de acero, ¿no? Que digo, no que no esté bien, pero en este momento a eso me refiero, cuando va creciendo, ¿no? Ahora, hablaste también del blockchain. Para gente que no somos técnicos, ¿cómo describes el blockchain? ¿Cómo funciona? Para ponerlo muy simple, es una cadena de bloques y cada bloque son diferentes computadores en diferentes partes del mundo que se comunican para verificar una transacción. Es así de simple. Entonces, imagínate un bloque, un círculo con diferentes computadoras o nodos, ¿sí? Computadores o nodos, y cada vez que se confirma una transacción, se genera un bloque, ¿sí? Entonces, cada vez que hay más bloques, se genera una cadena de bloques Mm, y eso es lo que genera la descentralización.
Y Mm, por eso es que todo esto es tan revolucionario, por eso es que Bitcoin se volvió tan revolucionario, es porque no existe un intermediario que pueda llegar y decir, vamos a cambiar cuántos Bitcoins existen en el mundo. Solamente hay 21 millones de Bitcoins en el mundo y no más. No pueden decir, como los gobiernos aquí en Estados Unidos o en Canadá o en cualquier parte del mundo, que llegan y dicen, vamos a mm, imprimir más dinero y por eso es que hay más inflación. Entre más impriman dinero, o sea, pueden imprimir infinitos dólares sin parar y obviamente entre más dólares impriman, más te cuesta a ti tu estilo de vida, o sea, claro, sube tu costo de estilo de vida porque eso infla los precios, ¿no? Es la claro. inflación. Entonces, eso es lo revolucionario de esto, es que no hay centralización, no hay un ente central que pueda Ujú, llegar y cambiar las reglas del juego de ese blockchain, de mm, esa cadena de bloques. Entonces, la mejor forma de entenderlo es simplemente computadoras en todas partes del ujú, mundo que confirman transacciones y cada vez que se confirman, dependiendo de qué ujú, blockchain es, se confirma un bloque y esos bloques van creando la cadena de bloques, el mm. blockchain. Ujú. Y más adelante que hablemos de XRP, de XRP, me gustaría preguntarte específicamente en esa si existe o no el blockchain y cómo funciona, porque ahí sí hay una empresa que es dueña, pero todavía no hablemos de eso. Vamos a hablar más adelante de XRP, que me gustaría adentrarme en ese tema. Pero antes de eso, otra pregunta. El otro día, Sebastián, estaba en una cena con unos amigos, unos vecinos que nos invitaron a cenar a su casa y, y empezamos a platicar, no sé por qué salió el tema de XRP, de las criptomonedas y todo esto, ¿no? Y por alguna razón, éramos cuatro personas platicando, y por alguna razón yo era el único que creía en las criptomonedas y de alguna forma estaba convencido de eso en cuanto a la evolución del sistema financiero y todo esto. Sí. Y uno de ellos específicamente, y de hecho era el de la casa, el que nos invitó, me dijo es que para mí es pura especulación. Yo no invierto, y es una persona que le va bastante bien, y tiene empresas, tiene compañías, es inteligente como emprendedor. Sin embargo, él me dijo, yo no creo en las criptomonedas. Para mí es pura especulación. Y entonces me dijo, a ver tú, y me puso a mí en el spotlight, ¿no? Y me dijo, tú eres en este momento el ambassador de cripto, ¿no? El representante de cripto, convéncenos de que no es pura especulación. Y lo que Ujú. yo dije, y quiero corregirlo aquí con mi sensei de cripto, Sebastián, a ver qué opinas de lo que hubieras contestado tú. Lo que Sí. le dije es de que algunas criptomonedas sí son pura especulación, Sí. algunas criptomonedas tienen una utilidad. Y lo que me contestó él, bueno, tiene una utilidad, pero entonces eso no significa que tú puedas preocuparte por cuánto va a costar y si la vas a comprar barata y vender cara, porque eso sí es especulación. Si tiene una utilidad, lo entiendo. Le dije, no necesariamente. Y mi ejemplo fue, imagínate tú que compras una casa para rentarla, no para vivir en ella, para rentarla y la compras en una ubicación en donde sabes que van a construir un tren que va a llegar a downtown, por ejemplo, en donde sabes que el vacancy rate es muy bajo y que hay mucha gente rentando las casas, en donde sabes que hay mucha migración a ese lugar porque es un lugar que está creciendo, en donde tienes ciertos fundamentos en la zona en la que estás comprando el activo. Y esos fundamentos, por más de que no es seguro, es muy probable que vaya a aumentar el valor de la propiedad que estás comprando. Es decir, tiene una utilidad la casa, ¿por qué? Porque la estás rentando. Es un activo que tiene cierta utilidad, que alguien más viva ahí, pero al mismo tiempo, los fundamentos indican a que si aumenta el precio promedio de esa zona, pues finalmente no solamente te dé cash flow, sino ingresos, sino además probablemente cuando la vendas ganes más. Ahora, no tiene, según lo que le dije, no tiene nada de malo la especulación, porque cuando empiezas un negocio estás especulando. Ujú. Cuando tú empiezas una empresa, te informas, estudias a la competencia, estudias el mercado y estás especulando que te va a ir bien. Claro, No, claro. nadie te dice al 100% te va a ir bien, sino todo Así mundo es. sería emprendedor. Y ahí como que me dio risa porque cuando yo estaba hablando, uno de ellos me dijo, ¿y en dónde lo compro? Ah, Como que sí se convenció, sí. pero, pero eso es lo que yo contesté, pero me gustaría preguntarte a ti, Sebastián, eso, criptomonedas, ¿son pura especulación de la Sí. gente que solamente quiere comprarla barato y especular y sobre todo en un mercado tan volátil? ¿O puede ser una verdadera inversión? Yo creo que esta es una muy buena pregunta, Alex, y yo creo que es como una mezcla de las dos, porque depende de
de las diferentes opciones que tú tienes en cripto. Hay muchas opciones, o sea, todos los días salen nuevos tokens, todos los días salen nuevas criptodivisas, nuevas memes, nuevas criptodivisas que están en diferentes narrativas, porque hay diferentes narrativas en este espacio, como por ejemplo las narrativas de la utilidad real, que son las ISO 20022, como por ejemplo XRP, que es Exacto, una y a ese me utilidad. refería justamente en la plática, Exacto. a XRP, tal cual. XRP, por ejemplo, es tan importante porque tiene una utilidad real y es ayudar a la transferencia de dinero mucho más rápido y mucho más económicamente, ¿no? Para los bancos, para grandes cantidades de dinero. Y por eso es que hubo tanto Mm. problema con la demanda en La contra de demanda. Ripple, que está la compañía detrás de XRP se llama Ripple, pero todo esto es básicamente como, en mi opinión, ha sido como un teatro político para parar la innovación, porque como hay tantos políticos metidos y mucha gente quiere ganarse su tajada, ellos querían como manipular el mercado para parar un poco la innovación. Pero existen diferentes narrativas. Entonces, hay unas que son las narrativas que van con la utilidad real, como por Mm, ejemplo XRP, XLM, todas estas que están trabajando en este momento. Ya es comprobable que están trabajando con bancos centrales, con diferentes bancos en todo el mundo, y su utilidad real es la transferencia de dinero, por ejemplo, dinero mayoritario para los bancos grandes, los bancos centrales, y también XLM, que es Stellar, es más que todo como para bancos entre personas, entre tú y yo, por ejemplo, para pagos entre tú y yo. Y también existen diferentes narrativas, como por ejemplo la narrativa de la inteligencia artificial. Y la forma que yo lo veo es que tú tienes que, cuando tú estás invirtiendo en diferentes narrativas, tú mm, estás incurriendo en diferentes riesgos, ¿no? ujú, Entonces, por claro. ejemplo, si tú estás invirtiendo en una de estas criptodivisas que son las más sólidas, que son las que están trabajando con los bancos centrales, Mm, por ejemplo, Bitcoin, que muchos países ya lo están adoptando como su ujú, moneda mm, transaccional local, otras como XRP que están trabajando con los bancos centrales y con diferentes bancos en el mundo. Eso es como una cosa que ya sabes que es mucho más sólida, ¿sí? ujú, Porque obviamente el riesgo ahí va a ser menor, pero de todos modos hay riesgo, ¿sí me entiendes? Es igual que cuando tú estuvieras invirtiendo al principio, como hablábamos ahorita, invertir en Microsoft, en Oracle y mm, Apple al principio, cuando estaba en Internet, seguramente habían 100 otras opciones que muchas de esas murieron, ¿sí? Pero que seguramente estaban tratando de hacer algo muy parecido a lo que logró Apple o lo que logró Google, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en este momento. Hay muchas opciones y tú lo que tienes que hacer, tu tarea es investigar para saber exactamente, pues, cuál es la mejor opción para ti y también mm, investigar las diferentes narrativas, porque hay tantas narrativas y dependiendo de la narrativa, por ejemplo, la de inteligencia artificial, que mm, es otra narrativa súper caliente en este momento, pues obviamente hay ciertas jugadas dentro de cripto que van a ser enfocadas en inteligencia artificial que son más sólidas que otras, pues porque tienen una compañía detrás, tienen ya mm, utilidad real. mm, Otros van a ser simplemente proyectos que todavía no tienen un prototipo que esté funcionando, ¿me entiendes? Tiene simplemente un plan. Entonces ahí es donde tú tienes que entrar y hacer un estudio y decidir por ti mismo cuáles van a ser tu mm, mejor opción de inversión. Y después, cuando claro, te vas más como hacia el lado contrario del mm, riesgo, mm, ahí es donde entran los memes, por ejemplo, que son de completamente 100% especulativos, porque ahí sí mm, ya mm, no hay casi nada de valor detrás. mm, Lo único mm. que hay detrás de esos memes Es es saber si una sube gran o baja. comunidad, ¿sí? Es Ya. una gran comunidad, es Mm, una idea. Inclusive los están comenzando a llamar como la tokenización de ideas y de cultos o de comunidades. mm, Porque por eso es que Dogecoin, por ejemplo, se disparó, porque su líder es mm. Elon Musk. Elon Musk. Mm, Ajá, y va detrás de todo esto del mm, cambio aquí en los Estados Unidos y mm. Dogecoin y el perrito y la cosa, pero entonces genera como, entonces genera como esa comunidad de gente que está apasionada por esa idea, pero de todos modos tienes que entender que cuando estás invirtiendo en memes, pues en realidad no hay nada detrás, no hay nada de utilidad real detrás, es más que todo como una Claro. idea simplemente y una comunidad. Entonces, a ver si estoy entendiendo lo que nos dices. Hay en los dos extremos es unos que tienen utilidad, entonces es una especulación con menor riesgo, Ujú. porque de alguna forma estás invirtiendo como si invirtieras en una empresa que tiene utilidad, que digo, obviamente inviertes en Apple, tiene especulación, pero de alguna forma tiene fundamentos de crecimiento. Del otro Exacto. extremo, solamente estás
invirtiendo en una narrativa de una comunidad, en un grupo, es más emocional, digamos, no hay fundamentos Correcto, reales. correcto, así es. Y obviamente que pues entre más riesgo, por ejemplo, hay unos memes que se están disparando, ¿no? Porque de pronto son mucho más riesgosos, pero depende también de la comunidad, de cuánta gente está detrás de la idea, detrás del cartoon o del monito Mm, animado que están haciendo. Por ejemplo, Pepe, que es el sapo verde, que también ujú, ha venido explotando últimamente, es como ese sapito verde, entonces la mm, gente le encanta y hacen muchos memes con ese sapo verde y de mm, repente ese sapo verde lo ves por todas partes en mm, internet con diferentes memes. mm, Entonces eso va creciendo y creciendo, pero obviamente que ahí ya es muchísimo más riesgoso porque mm, salen diferentes sapitos y diferentes perritos y diferentes animales claro, todos los días con memes mm, diferentes. Entonces la gente cree que va a entrar y va a estar invirtiendo en el próximo Pepe, mm, pero como no han estudiado bien y es simplemente una idea, claro, muy probablemente ahí es donde se pierde el dinero y ahí es donde la mm, gente sale diciendo que los estafaron, mm, porque no estudiaron bien, no saben en qué están, en qué están poniendo su dinero, en qué están invirtiendo, y ahí es donde la gente sale y se quema en este espacio porque no entienden lo que están haciendo. Y ahí es donde la gente tiene que formarse, estudiar, aprender acerca de este tema para que entiendan esta diferencia, qué es lo que en realidad son las que tienen realidad, ujú, una utilidad real en el mundo, que están trabajando con compañías reales, que ya tienen un producto que se usa ya, que se usa y que tiene unos resultados reales en el mundo y que están cambiando de alguna manera o solucionando un problema. Por otro lado, cuando están la gente que entra a cripto porque escucharon que alguien se hizo millonario con Pepe mm, o con Dogecoin, y están tratando de comprar la próxima meme coin y no saben en qué están invirtiendo y mm, le meten una gran cantidad de dinero y obviamente eso es extremadamente especulativo y riesgoso y van y pierden su dinero porque obviamente no hay nada detrás de mm, esa idea y ahí es donde la gente sale quemada y sale claro, odiando este espacio. claro. Y a mí, justamente, digo, la diferencia es muy clara de lo que explicas, ¿no? De la utilidad y lo que es pura especulación al 100%. Y yo en donde encontré la oportunidad, que es donde tú me convenciste, Sebastián, cuando platicamos hace ya como 3 o 4 años y yo invertí, fue en encontrar un punto en el que tiene una utilidad, número uno, es decir, una criptomoneda que tenga una utilidad práctica y número dos, que todavía no mucha gente conozca la historia. Así ¿Por es. qué? Porque Bitcoin tiene mucha utilidad, pero mucha gente ya conoce la historia. De hecho, la historia más contada es la número uno en market cap, ¿no? Actualmente, Bitcoin. Así es. Sin embargo, hay otras que también tienen utilidad y es como si compraras Bitcoin hace 10 años, no te hubiera ido mal, ¿no? Así es. Entonces, creo que ahí es donde yo, personalmente, pero repito, esa es mi opinión y tú haz tu investigación, no es una recomendación financiera, tú haz tu propia investigación, pero en donde yo encuentro la oportunidad es no solamente la utilidad, es utilidad más que la historia sea fresca, nueva, que muy poca gente, así como cuando empezamos tú y yo, Sebastián, vendiendo cursos digitales en internet y información, era una historia que todavía actualmente ya todo el mundo es coach, ¿no? Y todo el mundo vende infoproductos y todo el mundo hace webinars. Cuando tú y yo empezamos ni existían los webinars. Sí. De hecho, ni existían los videos de venta, vendíamos por cartas de venta, ¿no? Pero ahí es donde te va bien, cuando hay una ventaja asimétrica. Ujú. Ventaja asimétrica, escríbelo, mi tribu. Cuando hay una ventaja asimétrica. Y eso es cuando llegas antes. Y por eso, lo siguiente de lo que te quiero platicar o preguntar a ti, Sebastián, es de XRP y mi tribu. Yo no estoy asociado con XRP, no te estoy recomendando que vendas tu casa y compres XRP, simplemente le pregunto a Sebastián porque esa es en la que yo actualmente más confío y creo, porque es la que Sebastián me iluminó hace como 3 o 4 años y me dijo que tiene muchas ventajas. Entonces, platícanos de XRP, platícanos de Ripple, de cómo empieza Ripple y qué es lo que están tratando de solucionar con esta criptomoneda que se llama XRP o XRP. Bueno, bueno, pues en mi opinión, XRP es como la versión mejorada de Bitcoin. Bitcoin es el Napster en Internet. ¿Te Exacto. acuerdas de Napster? Muy buena analogía. Muy buena Exacto. analogía. Bueno, XRP, inclusive hay rumores que dicen que XRP es la versión mejorada de Bitcoin. Es Mm, básicamente Bitcoin. exacto. Cuando tú te metes a analizar y a estudiar la tecnología, Bitcoin es lento, Exacto. Bitcoin es costoso Ujú, eh, y, y no va a dar los resultados que una tecnología más rápida, mucho menos costosa.
va a dar sobre todo para solucionar problemas reales en el mundo. Entonces, ahí es donde entra XRP. XRP es una tecnología muchísimo más rápida que Bitcoin, muchísimo más económica y muchísimo más segura, porque tienen precisamente varias personas que eran desarrolladores en Bitcoin se pasaron a desarrollar XRP. Entonces querían sacar una versión mucho mejor, ¿sí? Entonces luego entra una compañía que se llama Ripple, que es la compañía detrás de XRP, pero XRP no fue desarrollada por Ripple, ¿sí? Ripple fue desarrollada por unos desarrolladores que venían de Bitcoin Mm, y porque querían sacar una versión mejor de Bitcoin y empiezan a desarrollar XRP, antes se llamaba OneCoin. Y estos desarrolladores desarrollan esta tecnología y luego Ripple, que es la compañía Ripple mm, Labs, entran y toman la tecnología y la van mejorando y la van mejorando y luego le cambian el nombre a XRP, ¿ok? Y XRP, lo que viene sucediendo es que vienen hablando desde que comenzaron prácticamente, vienen hablando con los bancos centrales del mundo, vienen hablando con todos los bancos en el mundo de la mejor solución mm, para hacer un cambio desde el SWIFT, el sistema SWIFT, que es el ujú, sistema antiguo, lento, costoso, fiat, ¿sí? A un nuevo sistema que va a ser obviamente muchísimo mejor de lo que podría ser un Bitcoin, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a El Salvador y vas a hacer una transacción de comprar, por ejemplo, digamos que vas a un almacén y vas a comprar un sándwich o una Coca-Cola o lo que sea, cuando tú vas a enviar un Bitcoin, tú envías por Bitcoin ese dinero por una Coca-Cola, eso no es algo que vaya a funcionar porque Bitcoin puede tardar a veces en confirmar la transacción hasta 2 horas o 3 horas, claro. ¿sí? Mm, Entonces, eso obviamente no va a ser una solución real. Y por eso es que Bitcoin se está considerando ahora más como un oro digital, como mm, literalmente como tú decías. claro. Ahora tú vas a poder llevarte tus 20 lingotes de oro en una pequeña Mm, billetera fría y pasar una frontera, ¿sí? Como lo vimos en las guerras mm, que hemos visto en ujú, Ucrania y eso. Hay gente que salvó a su vida, mm, que salvó a su familia y su vida porque lograron sacar en criptodivisas con mm, una billetera fría, salirse de su país e ir a buscar asilo en otro país, ¿sí? Entonces ahí es cuando tú puedes sacar tu dinero, tu, 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 tu capital, sin tener que llevarte los 20 lingotes de oro o lo que sea, ¿no? En tu morral y pasar, ¿sí me entiendes? Ahora es que XRP nace, ujú, sale esta nueva tecnología que es muchísimo más rápida, mucho más eficiente y además lo vienen desarrollando con el objetivo de solucionar los problemas del sistema actual y además tienen conexiones con el World Economic Forum, con el Banco Mundial, con todas mm, las instituciones gubernamentales globales, ¿sí? ujú, Para poder hacer ese cambio a lo que se llama como el reseteo ujú, del sistema monetario, ¿sí? Ahí es donde vamos, ahí es donde tenemos que ver un poco también con nuestra lente de como de investigador, ¿no? De ujú, investigaciones, de ponernos a mirar un poco detrás del telón, detrás de bambalinas, porque esto es algo que viene siendo planeado, en mi opinión, por todo lo que yo he estudiado y he visto, esto es algo que viene siendo planeado por la élite desde hace décadas. Esto no es algo que, no creas, pues, no creas que la élite va a dejar que vaya a entrar esta nueva tecnología y que les quiten su poder y les quiten como todo su dominio que tienen a la humanidad. Yo soy de los que piensan que este sistema ahora basado en esta tecnología, viene siendo planeado por la élite y por los grandes bancos y la gente que son los dueños de prácticamente los bancos centrales del mundo, que es la élite, ¿no? Ellos vienen planeando esta transición controlada a este nuevo sistema financiero desde hace mucho tiempo. Y uno de los jugadores más importantes que además tú ves a Brad Garlinghouse, a quien conocí en Nueva York el año pasado en persona, y tuve el placer de hablar, Brad Garlinghouse es el el CEO de CEO. Ripple, Ujú, y es una persona que tú lo ves hablando con Charles Schwab, perdón, con Klaus Schwab, que es el mm, fundador y director del World Economic Forum, quien mm, además es la persona que viene diciendo en todas partes que va a haber un reseteo mm, económico, un reseteo global, un mm, nuevo orden, ¿sí? Un nuevo orden monetario. Y ahí es donde tú empiezas a entender, ok, tienes que conectar las fichas
conectar las fichas para entender que, ok, van a haber algunos jugadores muy importantes y por eso es que había todo este teatro político con la demanda. Y si tú sabes también, Alex, al principio cuando Amazon lanzó, uno de los grandes problemas que Amazon al principio tuvo fue que fue demandado también por la SEC, por la Securities Exchange Commission, que es la misma organización que demandó a Ripple por Ripple. XRP. Entonces, imagínate, la mayoría de personas que tenían, por ejemplo, acciones de Amazon en esa época, en vez de haber tenido la visión, cuando demandaron a Amazon, la SEC, muchos seguramente vendieron por miedo, por no entender, por no tener esa visión a futuro de qué es lo que está pasando, por qué esta tecnología va a ser revolucionaria en el futuro. Es exactamente lo mismo con XRP. Y es lo que yo te decía a ti, le digo a todas las personas que me preguntan acerca de XRP, porque mucha gente, es muy fácil nosotros como seres humanos sentir el miedo y la duda cuando vemos que nuestra inversión está siendo demandada por la entidad financiera más importante en los Estados Unidos. Pero mira lo que está pasando. Ya van a ganar la demanda. Han pasado todas las instancias donde ya demostraron que XRP no es un valor y van ahora que entra Trump, acaba de resignar el director de la SEC, que es Gary Gensler, y eso hizo que el precio de XRP se cuatruplicara en los últimos 400%, 400% en un par de meses. Así es. Entonces, en mi opinión, obviamente esto no es consejo de inversión, yo no soy un asesor financiero, tú debes hacer tu propia investigación y llegar a tus propias conclusiones antes de invertir en cualquier criptodivisa, porque obviamente esto es muy riesgoso, pero en mi opinión personal y en lo que yo estoy haciendo, yo creo que XRP va a ser la versión 2.0 de Bitcoin. Y en este momento es como si tú estuvieras adquiriendo y acumulando Bitcoin alrededor de los $100, alrededor de los $200, pero tienes que tener esa visión de no dejarte sacar en 2 años, en 3 años, en 5 años, porque como yo lo veo y como yo te he dicho a ti, mi querido Alex, y a muchos de mis alumnos les digo, esto es como tener Bitcoin a los $50, a los $100 y no esperarse 10 años. Porque imagínate, por ejemplo, el ejemplo de la persona que que intercambió sus 10,000 Bitcoins por 2 pizzas, ¿sí? Laszlo Hayesek. Es Sí, una persona, ya será billones de dólares, ¿no? sí, sí, ya tendría más de 800 millones de dólares, algo así. Es una cosa loca, por 2 pizzas. Imagínate tener en este momento esa visión y no entenderla y dejarte sacar del mercado por miedo, porque las correcciones en el mercado. Y como te decía también, Alex, no sé si quieres ya pasar a ese punto, pero en un futuro, tú no tienes que ver esto como que en un momento dado vas a venderlo y vas a regresar a Antes, fiat. perdón, antes de Sí, pasar a eso, y tengo una nota para llegar a ese tema de si venderlo o no venderlo, etcétera. Pero antes de sí, pasar a eso, y perdón que te interrumpa, Sebastián, no, te quiero preguntar, Bitcoin, según entiendo, Bitcoin es limitado. Hay cierto número de monedas, no se van a hacer más monedas, y por lo mismo, obviamente, pues el precio va a subir si es que más gente lo quiere y hay un número limitado de monedas. Lo que no entiendo bien con XRP son dos cosas. Número uno, ¿es así? Porque según entiendo, sí pueden hacer más. Y si pueden hacer más, entonces no va a aumentar tanto el valor. Es mi primera pregunta. Y segundo, lo que decías del blockchain, que nadie controla el blockchain. Aquí, como es de una empresa Ripple, ¿ellos controlan el blockchain ahora o nadie lo controla? ¿O cómo funcionan esas dos cosas? Uno, que hay escasez también como Bitcoin. Y dos, ¿cómo funciona el blockchain? bueno, ahí es donde tenemos que ver las diferencias de las dos monedas. Una, que es Bitcoin, tiene 21 millones de supply, ¿no? ¿Cómo se llama supply en español? De la cantidad de De monedas que oferta. hay, De de oferta. oferta, exacto. No, y no va a poder crecer más. Por otro lado, XRP tiene 100 billones de XRP, ¿ok? Pero no pueden imprimir ni de la una ni de la otra más. Ninguna. Mm, Eso no existe en el código de XRP que se puedan imprimir o que se puedan crear mm, más tokens. mm. Una cosa diferente entre Bitcoin y XRP también es que Bitcoin es proof of work. La forma como funciona proof of work o como es con la tecnología es que comprueban en cada transacción, se comprueba, como te decía, en los diferentes nodos o en las diferentes computadoras, se comprueba que sí, acá se comprueba que se hizo la transacción, acá se comprueba que se hizo la transacción y se crea el bloque. Eso es a través
la prueba del trabajo, se llama Proof of Work. Mm. Y en XRP se llama Proof of Stake. Proof of Stake, y ahí es donde está la gran diferencia, y seguramente tú has escuchado, Alex, que es la liquidez. Hay un problema muy grave en el mundo en este momento y es el problema de liquidez. Muchos de estos bancos no tienen liquidez y muchos de estos bancos se están quedando ilíquidos. Y por eso aquí en Estados Unidos se han quebrado. El año pasado se quebró varios bancos aquí en Estados Unidos por liquidez, falta de liquidez. Entonces, la solución que trae Ripple con XRP se llama Liquidity on Demand. Liquidity on Demand. Y eso es liquidez a demanda. Entonces, como acá tenemos Proof of Stake, eso significa que están haciendo prueba de stake, que es prueba de liquidez. O sea, van a decir, en este nodo tenemos tantas XRP, en este modo tenemos tantas XRP, en este modo tenemos tantas XRP, y eso muestra que existe una liquidez y por eso es lo que hace la estabilidad de XRP. Entonces, en un futuro, los bancos van a necesitar esa liquidez. Bitcoin no podría solucionar ese problema porque Bitcoin es lento, no hay liquidez, mucha gente son holders a largo plazo, como por ejemplo MicroStrategy y todos estos. Entonces, por eso es que Bitcoin se está convirtiendo con el oro digital, ¿no? Por acá, XRP, como tiene pensado y su idea o la solución que está trayendo al mundo es la liquidez de todos los bancos centrales del mundo, donde tú puedas enviar desde acá dólares a Japón y le llegue al japonés le lleguen en yenes en 3 segundos. Tiene que haber una piscina de liquidez allá y tiene que haber una piscina de liquidez acá. Entonces, esa es una de las grandes diferencias y por eso es que la tecnología de Ripple es la que va a ayudar a traer este nuevo sistema financiero y va a ser como literalmente el riel de comunicación del nuevo sistema financiero basado en contabilidad distribuida o blockchain. Entonces, hay otro tema que también me gustaría tocar acá, que es el que tú acabas de preguntarme de cómo se hace, porque pues hay más, primero que todo, hay más tokens de XRP y además, obviamente es un market cap para poder crecer el precio de XRP, el market cap es demasiado grande, entonces aquí es donde mucha gente se confunde y esto es una cosa que es importante que la mencione, porque mira, cuando estamos hablando de criptodivisas, tú no puedes hablar del mismo market cap o capitalización de mercado que cuando estamos hablando de stocks o de acciones, ¿sí? Porque las acciones, si una empresa tiene, digamos, 100 acciones, por ejemplo, tiene 100 acciones, esa empresa sabe que su market cap es obviamente la cantidad de esas acciones y eso es lo que la gente está pagando por el precio, por la demanda, y eso es lo que nos da el precio de la acción, ¿no? La diferencia con las criptodivisas es que las criptodivisas, muchas se pierden. Por ejemplo, mucha gente, como tú puedes ser la custodia personal, tú puedes ser el custodio de tus criptodivisas a través de una billetera fría, que es lo que yo recomiendo. Muchas personas pierden su billetera, pierden sus frases claves o sus palabras claves. Entonces, ahí tú ya no puedes contar todas esas que se perdieron, porque muchas personas, tú has visto, seguramente has visto las historias de gente que ha perdido 200 millones de dólares. Exacto. Hubo una persona que perdió su billetera en Alemania, ¿no? Creo. en Alemania y pagó una cantidad de dinero para ir a buscar en A la buscarlo, en la basura basura. y el Y tipo nada. enloquecido porque no podía vivir con el hecho de que había perdido 300 o 400 millones de dólares, imagínate. Entonces tú no puedes comparar el market cap con el market cap de las criptodivisas con el market cap de las acciones. ¿Sí me explico? Claro, claro, claro. Entonces, Totalmente. entonces, en un futuro, lo que yo veo es que la gente no puede entender y meterse en su mente lo que hablábamos al principio, Alex, de la tokenización de todo el dinero del mundo y de todo el valor del mundo. Estamos hablando de cuatrillones y cuatrillones, al parecer son 4 cuatrillones de dólares los que van a ser tokenizados. O sea, no estamos hablando de, en este momento, todo el mercado cripto, la capitalización del mercado cripto en este momento está en 3 trillones. 3 trillones. Se espera que de aquí a 12 meses entren de 7 a 12 trillones más, porque vamos a ver un super ciclo, porque ahora con los ETFs, que son los Exchange Traded Funds de Bitcoin, de Ethereum
y ahora van a ser de Solana y de XRP aquí en Estados Unidos, Ujú, todas las instituciones financieras van a entrar con su dinero, o sea que vamos a ujú, hablar dinero institucional. ujú, Pero además, cuando se vea toda la tokenización de todos los activos, se espera que de aquí al 2030 estemos en 60 trillones de dólares. Y eso todavía no ha sido toda la transferencia de todos ujú, esos activos en el mundo al blockchain. Porque, como te digo, pueden ser 4 cuatrillones de dólares. Solamente si tú te pones a pensar en eso, en ese simple dato, es muy difícil para la gente entender cuántos ceros son esos, ¿sí me ujú. entiendes? Claro. Cuánto dinero va a ser transferido Ujú, a este nuevo sistema. Entonces ahí es donde la gente tiene que entender, porque es que la gente dice, no, es que XRP nunca podría llegar a tener un precio alto porque tendría entonces que ser, su capitalización de mercado tendría que ser ujú, mucho más alta que la de Bitcoin. ujú, Pues yo soy de los que piensa que en un momento dado, cuando el nuevo sistema llegue, ujú, la capitalización de XRP va a llegar a sobrepasar, no solamente como sobrepasó en los ujú. últimos 4 meses, sobrepasó a Solana, Sí, a es la número 3. USDT, sí, Es la número 3 actualmente, ¿no? está en número 3. ¿Y tú sabías que en el 2017 XRP llegó a sobrepasar a Bitcoin como por un mes? Entonces yo creo que en un momento dado vamos a ver a XRP como la posición número 1, la criptodivisa con más capitalización de Mm, mercado, cuando obviamente todo esto que estamos hablando suceda, ¿no? claro. Entonces hay que tener esa visión, hay que entender un poco todo esto que acabamos de hablar para poder entender lo que tienes en tu mano, ¿sí? Si eres uno de los Claro. holders de XRP como yo y como Alex. Excelente. Mi querido Sebastián, tenemos 4 minutos, pero una pregunta concreta y específica, que es la que justamente hablabas hace rato, que era, ok, al final yo compré mi XRP y tú alguna vez me dijiste que la única forma de ganar dinero no es comprarlo barato y venderlo caro después, que hay otra forma de eventualmente hacer lo que sea rentable, que creo que es prestarlo o algo así dijiste, ¿no? ¿Cómo sería esa forma? Esa es la pregunta más importante, yo creo que toda esta entrevista, Alex, porque mira, la mayoría de gente tiene todavía la mentalidad de que va a comprar algo, ¿no? Va a comprar, por ejemplo, un Bitcoin o va a comprar un XRP y va a subir y van a ganar Mm, mucho dinero. Y mm, entonces en ese momento la idea de ellos es, mm. voy a volver a que me lo den en dólares o en Dólares. pesos, ¿sí? Mm, Y puedo pasarlo de nuevo a mi cuenta bancaria y voy a volver al sistema antiguo, a fiat, que tu fiat se está devaluando, de ¿sí? valor. Tu peso, tu dólar está perdiendo su poder adquisitivo todos los días. Entonces, si tú tienes la visión que estamos hablando, la idea que tú, lo que yo estoy haciendo y lo que yo voy a hacer en un futuro es, estos activos digitales en un futuro van a ser tan difíciles de comprar para la mayoría de la gente, porque lo que estamos hablando Mm, aquí, la mayoría, el 98% de la gente no tiene ni idea de lo que estamos hablando acá. En ese momento, la gente, esos activos van a ser imposibles de comprar porque vamos a entrar en el nuevo sistema financiero y tú vas a tener los activos que los bancos en un futuro van a necesitar y te van a pagar a ti mm, un retorno mensual en esa misma moneda, mm, ¿sí? Por prestarlos a esas mm, piscinas de liquidez. Como te decía, los bancos van a necesitar liquidez y si tú tienes mm, XRP o si tienes XLM o tienes algunas de estas activos digitales, tú en un futuro vas a poder vivir de ellas muy bien, inclusive vas a poder pedir prestado dinero para comprar propiedades, lo que sea, mm. utilizar tus activos digitales para apalancarte y vivir muy bien, una vida muy, muy, muy buena, viviendo de la renta de La tus renta. activos Sí, en vez de digitales, venderlo. No vendes el en vez de capital, no vendes el venderlo. activo, tienes el activo, tienes, es como, Exacto, como tener una casa y rentarla. Pero mantienes la exactamente, casa, conservas la casa, eventualmente si quieres la vendes o no, es así. patrimonial. En ese caso, y es otro tema si es patrimonial o no y cómo, etcétera, pero es muy interesante. Mi querido Sebastián, lamentablemente tenemos que terminar la sesión, la llamada, pero evidentemente que va a haber una segunda parte. Exacto. Entonces, mi querida tribu digital número uno, escribe qué te pareció. Escribe en los comentarios si quieres una segunda parte. Y para esta segunda parte, Sebastián, ¿qué te parece que nos anticipas dos o tres? ¿Qué te parece de dos? Las dos criptomonedas similares a XRP que tú recomendarías en cuanto a que tienen una utilidad, que la historia apenas se está contando y no mucha gente la conoce. Algo muy Ujú. similar a XRP, sin profundizar mucho, porque eso será el segundo episodio. ¿Cuáles serían? Bueno, pues es una pregunta difícil, pero bueno, yo creo que voy a comenzar primero con XLM, que es Stellar Lumen. Ellos son la compañía hermana de Ripple, ¿ok? Stellar Lumen, XLM, ¿ok? Es como Ujú, la hermanita pequeña de XRP. ok.
Y la segunda que te quiero decir, así por encima, se llama XDC. XDC, XDC. que es Constellation DAG. Ok, Constellation DAG, que ok. están trabajando también con los gobiernos y todo lo que tiene que ver con Space Force, Mm, con Space Force, otras cosas que podemos mencionar en la próxima llamada. Y bueno, muchas gracias, Alex, por haberme tenido buenísimo, aquí contigo. Un placer. buenísimo. Pues yo podría hablar de esto todo el día porque me interesa, sobre todo a nivel histórico, entender qué es lo que está pasando, así como con la inteligencia artificial, con tantos cambios. Yo creo que poca gente que ha pisado esta tierra ha tenido tanto privilegio de ver tanto cambio y oportunidad como nosotros, tú y yo, tú que estás viendo esto y Sebastián, tú también y yo también, estamos presenciando revoluciones, transformaciones como nunca se habían dado. Y honestamente, Así mucha es. gente ve problema, nosotros vemos en Tribu Digital bastantes oportunidades. Pero bueno, reitero, esto no es una lección financiera y una instrucción de que venda sus cosas y de que inviertas en XRP, haz tu investigación, pero solamente queremos darte acceso a esta información. Mi querido Sebastián, muchas gracias. La gente que se interese más por tus cursos, entrenamiento, etcétera, ¿a dónde pueden ir? Pueden visitar globalmastery.com/info. Globalmastery.com/info. Excelente. Globalmastery.com/info. Así es. Excelente. Y Ajá. como te diste cuenta, Sebastián es alguien que no solamente conoce su tema, estudia su tema, sino lo más importante, sabe articularlo correctamente para que cualquier persona como nosotros que no tenemos idea de todo esto, entendamos. Entonces, mi querido Sensei de Crypto, te mando un fuertísimo abrazo, Sebastián. Muchas Alex, lo gracias mismo por para todo. ti. Muchas gracias. Abrazo. Abrazo.